Bienvenidos y bienvenidas a Arsa Anima Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas y otro tipo de relatos. Bueno, en primer lugar, como suelo hacer, me gusta hacer una breve aclaración, y es que las interpretaciones que exponemos en estos videos no buscan posicionarse como la verdad absoluta o la interpretación correcta, sino que nuestra intención en este canal es entregar a ustedes una serie de mensajes y reflexiones que susciten en ustedes sus propios insights e interpretaciones, y que al final tomen aquello que más les sirva y les resuenen y les lo puedan realmente llevar a la práctica en sus vidas, ¿no? Asimismo, los invito a que nos compartan también sus reflexiones. Muchas veces eso enriquece más este proceso y permite que entre todos podamos construir distintas perspectivas y darnos justamente distintas herramientas, porque cuando el otro también media su propia versión, su interpretación, me comparte su perspectiva, de pronto me permite o me da algo que yo no había visto y que me invita a hacer las cosas o ver las cosas de una manera que antes no la había visto, y eso me ayuda también en mi proceso quizás de sanación, en mi proceso personal de lo que esté pasando, ¿no? Entonces, esa es mi invitación. Y bueno, en este video yo quería hablarles, como su título lo dice, sobre Caperucita, el cuento popular folclórico de Caperucita. Digamos que hay muchas versiones de este cuento, pero bueno, las principales son la que hizo Charles Perrault, o que publicó Charles Perrault en 1697, y la que luego posteriormente publicaron los hermanos Grimm a principios del siglo XIX, en 1812. Fijémonos, y hay que hacer una aclaración, y es que todos estos cuentos populares o folclore siempre tienen una raíz oral, al igual que los mitos, y por eso encontramos muchas versiones. Y en este caso estamos hablando de unas personas que compilaron esos mitos, ¿no? Y dieron su versión, que deja también impresa como esa visión de la época, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, me gustaría pasar a mirar algunos elementos muy concretos acerca de las dos versiones de este cuento. Y es que, bueno, para quienes no sabían, en la primera versión de Caperucita, de Perrault, Caperucita en primer lugar es devorada por el lobo y nadie la salva, ¿no? Ahí se acaba la historia. Y también hay un gran componente sexual, ya que desde el principio Perrault habla de ella como una niña, como una joven muy bella, que todos admiraban por su belleza, ¿no? Y bueno, otra escena que también es muy importante de esa primera versión de Perrault es cuando el lobo ya se devoró a la abuela y está vestido como la abuela, e invita a Caperucita a acostarse junto a él en la cama, ¿no? Incluso Perrault lo describe así, dice: Caperucita se desnuda y se mete en la cama junto al lobo, que aún piensa que es su abuela, ¿no? Y luego el lobo es que la devora. Y ahí acaba la historia. Mientras que en la versión de los hermanos Grimm se añade el componente del cazador, se elimina la escena explícitamente, bueno, a mi juicio resulta explícita, de este componente sexual de la desnudez y de la invitación del lobo, y se añade el personaje del cazador, que al final es quien logra salvarlas, ¿no? Entonces, creo que al respecto hay algo que es muy importante, y es darnos cuenta que las versiones también de estos distintos cuentos y mitos a lo largo de la historia rinde cuenta de la relación que tiene ese grupo, esa cultura en particular en ese momento de la historia, con sus propias características psíquicas, con su propio mundo interior, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, ya pasando de pronto a un breve análisis, fijémonos que en la primera versión, claro, aparece toda esta cuestión del componente sexual. En general, creo que la historia nos muestra el despertar sexual de una joven, es decir, la transición de que sufre o que vive, perdón, la niña
y de cómo se convierte en mujer, ¿no? Así como lo veíamos un poco en Psique, que lo veíamos a partir de esas pruebas que le pone Afrodita, y que estas pruebas la llevan a ella a conectarse con ese lado instintivo e intuitivo para poder sobrellevarlas y superarlas. En este caso podemos ver cómo Caperucita, en primer lugar, el hecho de que ella no tenga nombre y de que el nombre que le ponen es Caperucita Roja, el rojo de su caperuza muestra o representa, más bien simboliza la llegada de la primera menstruación, ¿no? Que es justamente ese punto que separa a la niña de la mujer, ¿no? Entonces acá ya hay un componente sumamente sexual que, digamos, de una historia a otra se tamiza un poco, se maquilla un poco. En la versión de los hermanos Grimm hablan ya de una niña buena y adorable, ¿no? Por todos. Ya no es la chica bella, ¿cierto? Que todos consideran bella, porque hay un deseo sexual, sino hay también una cuestión en donde hay una bondad, ¿no? Entonces, bueno, fijémonos, creo que no hay mucho análisis muy profundo que hacer, pero más allá de esto, y es que Clara, hay una relación otra vez con la cuestión de los instintos, ¿no? Los animales nos suelen hablar también de esos instintos que pueden ser desde lo más personal, ¿no? Hasta lo más transpersonal. ¿Y a qué me refiero? Y es que muchas veces los instintos también están representados en la astrología por Plutón, ¿no? Plutón es este principio vital que nos conecta justamente con esa génesis, con ese proceso evolutivo, y eso nos recuerda que pues hay una parte animal de nosotros que antes de la hominización, antes de llegar a ser homínidos, de ser homo sapiens, de lograr designar palabras y nombrar objetos, cosas, etcétera, éramos también unos animales, ¿no? Y que hay una parte de nosotros que sigue ahí, ¿no? Y que no podemos, digamos, desvincularnos de esa parte del todo. Y eso es también un poco Plutón. De ahí a que Plutón, como principio vital, pulsión vital, también nos conecte con esos instintos como es la sexualidad, que es algo que nos resulta hasta el día de hoy también bastante conflictivo, ¿no? Algo de lo que tampoco se habla mucho, así como muchos otros instintos y pulsiones que nos invaden, ¿no? Entonces, esta es la representación del lobo, que como vemos no habíamos visto en ningún otro relato hasta ahora de esa talante, ¿no? Este animal que amenaza a nuestra protagonista, ¿no? Y termina devorándola, ¿no? Claro, podemos verlo desde una cuestión netamente sexual, en donde la devoración es el consumo del acto sexual, pero también lo podemos ver desde un lado mucho más profundo y místico, y cuando lo vemos así, fijémonos que el ser devorado, el pasar un tiempo en el vientre del animal, también es un proceso de renacimiento, ¿no? Es un proceso introspectivo que después de ser devorada, la persona, el personaje pasa un tiempo ahí. Evidentemente esto no lo vemos en el cuento ni nada, pero creo que ahí podríamos hacer esta conexión que quería hacer con el mito de Jonás. No sé si esto le recuerda un poco a Jonás y la ballena, el mito bíblico, y que bueno, Jonás, para quienes de pronto no son muy cercanos al catolicismo, es un profeta que aparece en un pasaje de la Biblia. Dios le otorga una misión, que es ir a darle un mensaje al pueblo de Nínive, si mal no recuerdo, y bueno, él decide, digamos, tomar otro rumbo antes de hacerlo, porque no quiere ir a Nínive, no quiere cumplir con lo que le dice Dios que haga. Y bueno, esto desata la furia de Dios, y en el barco en el que va rumbo a otro lado, disculpa, no recuerdo el sitio, pues Dios trata de hundir el barco, y finalmente pues la misma tripulación echa a Jonás al mar para salvarse ellos de la furia de Dios, y que Jonás sea quien se encargue de ello, ¿no? Y después Jonás es finalmente devorado por la ballena, ¿no? Entonces,
este es un proceso de muerte y renacimiento, porque bueno, fijémonos como en el caso de Jonás también, hay todo un proceso contemplativo e introspectivo en esos 3 días y 3 noches que pasa dentro de la ballena, ¿no? Hay ciertos elementos similares, ¿no? La madre, cuando le entrega el pastel y el vino a Caperucita para que se los lleve a su abuela, bien le dice: no te distraigas en el camino, no hables con extraños y llega lo antes posible. Pero ella se distrae, habla con el lobo, recoge flores. En un punto creo que es en el relato de los Grimm, incluso dicen, ella olvida por completo que tenía que ir a donde su abuela, hasta que se da cuenta que ha recogido tantas flores para llevar donde su abuela, que ya no le caben, y dice: ay, ¿verdad que le voy a llevar estas flores a mi abuela? Tengo que ir a donde mi abuela, ¿no? Entonces, fijémonos cómo este tema, esta cuestión de muchas veces tenemos un lugar a donde ir. La vida, bueno, en el relato bíblico la vida aparece como Dios, ¿cierto? En el relato del cuento aparece más esa voz de la madre, que es: no te vayas a perder en el bosque. Y en Jonás es: tienes que llegar a este lugar, no te vayas a perder. Y él termina postergando, procrastinando su tarea, porque qué pereza ir para allá, mejor hago esto primero y puedo parar acá y puedo hacer estas otras cosas antes de... Y en esos procesos, muchas veces, cuando la vida, y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y la vida nos está diciendo de muchas maneras qué es lo que tenemos que hacer, pero nuestro ego, esa parte de nosotros, nuestra personalidad pequeña, desde su perspectiva un tanto cerrada, se pierde, ¿no? Trata de desviar el camino, trata de hacer otras cosas antes de, ya sea porque es díscola, ingenua, como en el caso de Caperucita, o hacerlo, o ya lo haga de una manera adrede, como ocurre con Jonás, ¿no? Y damos vueltas y hacemos otras cosas y nos vamos por otros lados, pero al final debemos ocuparnos de eso que nos dice la vida, ¿no? Y al final es el inconsciente, ¿no? Fijémonos, Jonás, al final Dios hace que el barco, la embarcación se pierda, y Jonás es arrojado al mar, ¿no? El mar, el agua en astrología significa las emociones, ¿no? Entonces, este mar, lo que nos está diciendo un poco la invitación es también: hazte cargo de tus emociones, que es todo eso que estás sintiendo y no quieres lidiar con ello, ¿no? A tal punto que se te vuelve una tormenta que te hace perder en el mar, que no sabes ni siquiera en dónde estás, y pues te arrojan, hasta los demás te rechazan y dicen: ve y lidia con eso. Y esa es la tripulación arrojando a Jonás. Tú mismo tienes que encargarte de tus emociones, y lo arrojan a ese mar que es un mar de emociones, ¿no? Entonces, al final, él es devorado, y al igual que Caperucita, y es justamente la simbolización del vientre, ¿no? Del vientre materno, de volver a ese lugar, claro, bajo otras circunstancias, bajo otra perspectiva, para poder cambiar mi manera de ver las cosas, y ahora salir, volver a nacer con una perspectiva mucho más ampliada, ¿no? Mucho más amplia. Quizás en el cuento de Caperucita no lo vemos de una manera tan clara, como es el caso de Jonás, pero en ambos hay un proceso también de transformación, ¿no? Más allá de la cuestión moralizante de la época, de lo que se pretendía hacer Perrault y luego los hermanos Grimm con el tema de la sexualidad, hay algo más que eso, ¿no? Hay algo más profundo y místico, y que creo que todos pasamos por esos procesos de muerte, renacimiento, y que son necesarios. Muchas veces necesitamos pasar un momento de reclusión en ese vientre, ¿no? Que es justamente lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien va a una institución mental, tiene un quiebre emocional, ¿cierto? Y decide ir e internarse, y pasa un tiempo sin el contacto de otros, sin estar en contacto con nadie, ¿no? Nadie más que la gente que está en la institución. Igual que puede haber muchas distintas tradiciones religiosas, sobre todo de Oriente, en donde el iniciado debe pasar una prueba, en donde debe irse a meditar recluido en un sitio durante un tiempo, para luego salir con una nueva visión de vida, con otra perspectiva, ¿no? Entonces,
estos espacios actúan como una suerte de vientre. También puede ser un momento en donde sentimos que nuestra vida está en un frenesí y necesitamos un momento de introspección, y entonces nos vamos, no sé, un fin de semana, un mes, lo que sea, a las montañas, a un sitio retirado en donde estamos solos y estamos en ese proceso también de introspección, de estar conmigo. Y es justamente en ese proceso que empezamos a ver las cosas quizás con un poco más de claridad. Claramente, creo que hay que buscar, porque olvido ahorita alguno de estos mitos en donde el héroe o el personaje principal termina quedándose en ese lugar, pero y claramente esto es uno de los peligros. Por eso me parecería interesante analizar algún relato, un cuento o mito en donde esto ocurra, porque así como hay una llamada a la acción, ¿cierto? Es decir, muchas veces el héroe es simbolizado por nosotros, por el ego, ¿no? Y muchas veces la vida nos está invitando, ¿no? La vida nos invita a la acción, pero también muchas veces la vida nos dice, bueno, es necesario también darse un momento para tomarse llevar a cabo esa introspección, ¿no? Parar un momento y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Realmente estoy haciendo las cosas porque me nace? ¿Estoy haciendo las cosas porque estoy huyendo de algo y tengo mucho miedo? ¿De qué estoy huyendo? ¿No? Y que es muy importante hacer estas paradas en la vida, estos momentos, tener estos momentos de introspección, porque es lo que nos permite ver las cosas con mayor claridad, ¿no? Si estamos constantemente perturbados por los estímulos externos y dejamos que nuestra mente tome el control de nosotros, y todo el tiempo la mente está, no, pero ¿y qué tal que pase esto? ¿Y si no puedo pagar el arriendo? ¿Y pero pues este trabajo ya no me gusta? O ay, ¿qué tal que me despidan? Yo sé que eso es probable porque es que ya se va a acabar el proyecto y ya salió el fulano y no sé qué, entonces yo voy a ser el siguiente en salir. No, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bla, 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 bla. Y todo el tiempo estamos así, bla, 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 y ay, ¿será que no? Ella no quiere. ¿O será que no sé qué? Porque está rara. Ay, mi abuela, y peleé con este y no sé más. Y todo el tiempo está ahí. Entonces, hay momentos en donde debemos parar y decir, bueno, ¿qué es lo importante y lo esencial de estas situaciones que me está presentando la vida? ¿Qué es lo que la vida me quiere decir, no? Fijémonos, hay unos mensajes en estas historias muy concretas, y es, no te distraigas, ¿no? Ve directo a donde tu abuela, llévale esto y ve directo a donde tu abuela, no te distraigas, no hablas con extraños. Y de repente la mente nos hace perder, empezamos a hablar con el lobo, terminamos recolectando flores, y cuando nos damos cuenta se nos olvidó por qué estamos en la mitad de ese bosque, ¿no? Entonces, y lo mismo con el caso de Jonás, ¿no? Cuando nos damos cuenta, estamos perdidos en el mar y no sabemos ni siquiera no somos capaces de identificar todas estas emociones que estamos teniendo, porque la tempestad es eso, es una quiebre emocional, ¿no? Entonces me quiebro emocionalmente porque es que no estoy cumpliendo con lo que mi alma me está pidiendo, me estoy traicionando a mí mismo. Bueno, ¿por qué es eso, no? Entonces, bueno, creo que esa es la reflexión general. Fijémonos, si lo atamos también a todo el mundo de la astrología, podemos ver cómo este proceso de reclusión muchas veces está guiado o está relacionado con Neptuno, ¿no? Neptuno es también un planeta transpersonal, es el regente del mar. Poseidón era el gran dios del mar, y en ese sentido es el dios también de nuestras emociones. Y es muy importante porque lo que nos permite entender Neptuno es que nosotros no podemos controlarlo todo, ¿no? Que la vida es algo mucho más misterioso y profundo que lo que esa pequeña porción de nosotros que llamamos el yo o el ego puede llegar a concebir, ¿no? Entonces, muchas veces este ego debe aprender a rendirse ante la vida, y en vez de estar nadando contra corriente, en vez de estar luchando contra las olas, debe aprender también a dejarse llevar hacia donde la vida lo quiere llevar, ¿no? Y que ahí está esa sabiduría que viene de esa introspección. Por eso Neptuno está muy relacionado con estos procesos místicos de la meditación, con estos procesos de el reconectar, de ahí la palabra religión, volver a ligar el mundo de la materia, de las formas concretas,
con el mundo sutil, con el mundo de lo espiritual, ¿no? Entonces Neptuno nos ayuda a religarnos otra vez con eso, porque si no vamos a permanecer perdidos en la tormenta o perdidos en el bosque, ¿no? Y vamos a terminar en situaciones que nos van a generar es más daño, ¿no? Y por eso, bueno, creo que al final la invitación es lo que les digo casi todos los videos, y es, bueno, ¿qué piensan ustedes que deben también dejar ir? ¿Qué es eso que no pueden controlar y que saben que la vida los está invitando a hacer? Algo que ustedes saben que tienen que hacer, una tarea, algo, y que quizás no han querido hacer porque hay un miedo, porque no saben cómo hacerlo, tienen miedo quizás a fracasar. Bueno, me gustaría saber eh, qué, qué les queda de esta pequeña reflexión, y conocer también sus propias interpretaciones de todo esto. Si quieren que profundicemos en algún aspecto en particular, eh, quedo atento. Y bueno, como siempre, recuerden que estamos haciendo un sorteo semanal de 4 consultas astrológicas durante el mes de febrero. Para participar solo deben darle like a los videos y dejar sus comentarios. Entre más comentarios escriban, más posibilidad tienen de ganar. Y bueno, si desean conocer más acerca de nuestros servicios astrológicos, los invito a que visiten nuestra página web, que dejaré acá en la descripción del video y acá arriba. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.